Es una gracia volvernos a ver y escuchar. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, os saludamos, poco importa el lugar donde se encuentra en el mundo. Estáis escuchando la voz de su servidor, Numovi Paul Doji. Os quiero recordar que soy el responsable del centro de oración Provision, ubicado en Ochen, especialmente en Togo. Dios pasa por nosotros para obrar y cambiar vidas. Y durante esta enseñanza, cuyo título es ¿qué debo hacer para ser salvo?, Dios nos dio algunas directivas que compartiremos con todos los que nos están siguiendo. También les recordamos que si queremos leer la Biblia y encontrar parte que hablen de nuestro tema, es decir, del tema ¿qué debo hacer para ser salvo?, daremos lectura de Hechos 10, versículo 34, que dice, Hechos 10, versículo 34, que dice, entonces, abriendo su boca, Pedro dijo, de veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. En el versículo 35 se dice, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra de justicia. Amén. Como usted lo está viendo, si queremos seguir la enseñanza de esta semana con tema ¿qué debo hacer para ser salvo?, hablaremos de antaño, de ese hombre de Cesarea, es decir, de Italia, que conocía a Dios, que rezaba sin tregua, que ayunaba, pero él no tenía a Jesucristo en su vida. Él se llamaba Cornelio. ¿Cómo es posible que alguien que conozca a Dios, que rece, que ayune, no tenga a Jesús en su vida? Eso quiere decir que él no aceptó a Jesús como Salvador. Falta de la congregación donde él adoraba a Dios. Según dice la Biblia, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo de Dios y oraba a Dios constantemente. Era un centurión que dirigía más de 100 soldados, pero él aceptaba ayunar. Y un día, durante una oración, Dios ve el corazón de este hombre y un ángel bajó del cielo y le dijo, he visto tu corazón y sé cómo eres, justo y temeroso de Dios. Lo único que te queda es aceptar a Jesucristo en tu vida. Manda a buscar a Pedro, a Jope, para que él te conceda a ti y a tu familia la salvación. Así comprendemos que él conocía a Dios, él ayunaba, él rezaba, pero la congregación en que él adoraba no creía en Jesucristo, así él tampoco creía en Jesucristo. ¿Y qué debe hacer él para ser salvo? Ahora bien, Dios amaba mucho a Cornelio. Tú que me estás mirando y escuchando, eres precioso a los ojos de Dios. Tú amas a Dios, pero no tienes Cristo a causa de la congregación en que adoras, ya que esta congregación no cree en Jesús. Tú, por ejemplo, no vas a ninguna iglesia, pero amas a Dios y este Dios quiere que seas salvo. La Biblia cuenta que cuando Dios llama a Pedro y Cornelio le dijo a Pedro lo que vio durante la oración, respondiendo, Pedro dijo que Dios no hace distinción de personas. Al contrario, él ve el corazón de cada uno. Cornelio no es de Judea, pero Dios le amaba tanto que envió a alguien a hablarle a él y a su familia de la palabra de Dios para ser salvos. Prueba que él era piadoso y necesita la salvación. De esta misma manera, tú también que estás mirando, necesitas la salvación. Tú también eres piadoso, pero lo que debes hacer ahora es creer en Jesucristo y aceptarle como Señor para que tu alma sea salva. Según la Biblia, cuando Pedro hablaba de Dios en la casa de Cornelio, el centurión, él y su casa y sus soldados recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Pedro no ha acabado aún de hablar de Dios cuando recibieron la visitación del Espíritu Santo. Bajo consejo de Pedro, Cornelio y sus soldados recibieron todo el bautismo. Es él de Italia, pero con la gracia de Dios se volvió hijo de Dios. Como resumen, alguien puede conocer a Dios, él puede ayunar, él puede orar sin tregua, pero si no acepta a Cristo, no puede ser salvo. La salvación de un hombre o de una mujer no se encuentra en ninguna congregación, ni en manos de un riquísimo, ni en manos de un hombre de Dios. Nuestra salvación se encuentra en Jesucristo. Y te estoy aconsejando que hagas la selección junto con tu familia
perteneciendo a Cristo para ser salvo. Estáis bendecidos por haberme escuchado y seguido conmigo este buen camino. Gracias. Hasta luego.